¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Flor, gracias por grabar y por armar este encuentro virtual. Bueno, hoy vamos a volver a revisar, vamos a volver a el periodo que vimos la anterior clase, porque nos vamos a meter básicamente en algo que se conoció como el periodo desarrollista, que obviamente tiene que ver con este proceso de Guerra Fría, está muy vinculado a la Guerra Fría, como también está muy vinculado a una mirada que se tiene sobre América Latina. Voy a compartir algo con lo cual vamos a trabajar, a ver si puedo. Flor, ¿me Ahí te puse. permitiría? Sí, Ah, ya te gracias. puse. Gracias, gracias. Bueno, espero que lo vean. Como dijimos, después de la Segunda Guerra Mundial aparece una discusión en todo el mundo y sobre todo en América acerca de un problema que tiene que ver con la economía. Básicamente a partir de los años 40, con el influjo de Keynes, ya sabemos quién es Keynes, aparece toda una discusión en América Latina que va a tener mucho ímpetu esas investigaciones, por lo menos durante una década, donde van a poner el ojo, y de hecho se va a crear una institución como la CEPAL, para tratar de pensar algo que nos empieza a resonar hasta la actualidad, que es el desarrollo económico de las regiones periféricas. La primer teoría que empieza a ponerse en duda es que la estructura del mercado internacional va a ayudar a los países a progresar. Y comienzan a observarse algunos problemas que ahora vamos a ver. Y que efectivamente aparece una tendencia donde cada vez a las periferias, y entre ellas América Latina, le cuesta cada vez más desarrollarse. ¿Qué quiero decir desarrollarse? Como ustedes saben, porque lo vimos en la anterior clase, una de las dimensiones centrales que surgen de la Segunda Guerra Mundial, casi como conclusión, es que los países deben asumir una política industrial, no solamente para la guerra, sino efectivamente para la inclusión, la integración social y para reducir sobre todo su independencia. ¿Independencia de quién? ¿Su dependencia de quién? De los países que compran las materias primas. Esto es muy importante. También vimos que en ese proceso, sobre todo a mediados de los años 40, hay gobiernos como el mexicano, el brasileño y el peronismo que intentan desarrollar sus complejos industriales. También en menor medida lo hará Ecuador, también en menor medida lo habrá Bolivia, pero ya en el 52, para intentar reducir la dependencia con el mundo desarrollado. A ver si puedo cambiar esto. Denme un minuto, que no me deja cambiar. A ver. Un segundo.
A ver si me lo deja abrir ahí. Ahí está. Esto empieza a ser un gran problema. Si los liberales y la teoría económica liberal había planteado que no importa que cada parte del mundo se desarrolle, o mejor dicho, intervenga en el comercio internacional en lo que se ha especializado, estaba claro que como tendencia, la especialización de los países industriales y la especialización de los países no industriales o de los países periféricos marcaba una tendencia donde los países que solamente tenían para exportar productos primarios, cada vez le costaba más desarrollarse. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez le costaba más comprar bienes importados, ¿sí? Si de alguna manera el campo y las materias primas eran aquellas actividades para encontrar los dólares, para obtener los dólares, cada vez más comprar afuera suponía producir más materias primas. ¿Queda claro? O sea, que si en un momento un auto suponía 2 vacas, la tendencia, lo que iba marcando, es que un auto iba a costar 4 vacas, 6 vacas, 10 vacas. O sea, se iban a empeorar los términos del intercambio. ¿Queda claro? Esto es lo que se dan cuenta los economistas, algunos europeos y sobre todo latinoamericanos, que se empezaba a producir en el mundo, que más allá de la especialización, había una estructura del mercado mundial que tendencialmente hacía que los productores de materias primas cada vez le cueste más conseguir dólares. Por lo tanto, si les costaba conseguir dólares, como pasa ahora, tenían problemas para importar, pero no importar productos para el consumo popular solamente, sino la importación para el desarrollo industrial. Acuérdense que uno de los grandes problemas que va a tener el peronismo, como también lo va a tener Brasil, el Brasil de Vargas, y también lo va a tener el México de Cárdenas y de los otros presidentes, es que cada vez le cuesta más renovar la tecnología de sus pequeñas industrias o de sus grandes industrias. Estos son los términos del intercambio. Nos intercambiaban ropa, maquinaria, tecnología, y nosotros, digo, América Latina, intercambiaban minerales, materias primas, y eso cada vez se iba deteriorando. Se iba deteriorando en favor de América Latina. O sea, cada vez entonces a América Latina le costaba mucho más conseguir los dólares para importar. Perdón, Esteban, yo entendí un cachito que no entendí. O ¿Cómo? sea, a partir de que... ¿A partir de qué es que se hace, o sea, a partir de qué es que empieza a costar más conseguir los Desde dólares? siempre, o sea, a partir sobre todo de la crisis del 29, fundamentalmente, ¿sí? Mirá a partir de lo que pasa de la crisis del 29. A partir de la crisis del 29, cada vez más comienzan a observar que los países latinoamericanos y periféricos necesitan muchos más dólares para comprar lo que antes compraban. ¿Queda claro? O sea, la crisis del 29 va a empezar a marcar una tendencia en el mundo que después de la Segunda Guerra Mundial se intenta modificar. ¿Está claro? Fíjense, cada vez que hay crisis económicas, se reduce la capa. ¿Qué quiero decir que hay crisis económica? Que los precios de las materias primas se reducen, hay problemas para la importación. Veamos el caso de Venezuela. Veamos el caso de la Argentina. ¿Sí? Cada vez que hay una reducción de los precios de las materias primas, hay problemas con la importación.
El modelo desarrollista, que, como les dije, aparece como teoría que empieza a elaborarse a fines de los años 40 y tiene un desarrollo muy importante durante los años 50, intenta modificar la estructura del comercio internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dice es básicamente de esta manera: si nosotros seguimos manteniendo la economía mundial como está, a los países productores de materias primas cada vez le va a costar desarrollarse mucho más que en tiempos anteriores. Por lo tanto, va a aumentar la pobreza y por lo tanto van a aumentar los conflictos sociales. Y si aumentan los conflictos sociales, está claro, ¿sí?, que puede terminar no solamente en una gran conflictividad en América Latina, sino en la producción de ¿qué cosa? En la producción de movimientos que se comiencen a vincular al otro bloque de la Guerra Fría, que no es Estados Unidos, sino que es el bloque oriental. Por lo tanto, esta teoría económica va a tener un punto muy importante, que no solamente se va a vincular a la estrategia de Occidente, sino que también va a intentar amplificar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La pregunta es, ¿esto ya no se daba en América Latina en algunos países? Sí. El peronismo lo había hecho, inclusive había experiencias anteriores. El varguismo también lo había hecho en Brasil. La Revolución Mexicana también lo había hecho, pero efectivamente el desarrollismo intenta plantear que esto hay que acelerarlo. ¿Sí? Es muy importante esta mirada, porque lo que va a plantear es, en última instancia, una teoría de la dependencia. Los países de América Latina dependen de los centros industriales por su falta de desarrollo. Y la idea de subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino el subdesarrollo es el momento que no tienen las condiciones para desarrollarse. Por lo tanto, el desarrollismo va a plantear de alguna manera que la salida de la dependencia es a través de la industrialización y a través de algo muy importante, a través fundamentalmente de un Estado orientador, interventor, ¿sí? Mejor dicho, se profundiza la idea de Estado interventor que había surgido como resultado de la crisis del 30. Se trata de alentar entonces un modelo de sustitución de importaciones donde aumente el empleo y donde la primer parte de este proceso de producción sean los bienes manufacturados. Y que se vaya erosionando el modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir? Que los países de América Latina vayan construyendo y vayan desarrollando grandes industrias y pequeñas industrias. Esto es muy importante porque algunos gobiernos van a llevar adelante este proceso. No solamente van a llevar adelante este proceso, sino que se van a dar algunas condiciones muy importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una capacidad de inversión en el mundo. Les voy a dar un dato muy importante. En los años 60, la inversión extranjera en América Latina crece el doble de lo que se había invertido en las 2 décadas anteriores. En los años 60,
el porcentaje de urbanización de América Latina es del 63%. Y además de eso, hay algunos gobiernos perdón, como el gobierno de Kubitschek o Kubitschek en Brasil, que asume en 1956, y el gobierno de Frondizi en la Argentina en 1958, que van a intentar, con el impulso de las inversiones extranjeras, aumentar la capacidad industrial. Invertir en aquellos sectores que no solamente promuevan empleo, sino que desarrollen algunas infraestructuras industriales importantes para depender menos de los países centrales. En 1947, como dijimos anteriormente, todo este conjunto de políticas y todo este conjunto de gobiernos que llevan adelante estas políticas van a referenciarse en esta comisión económica para América Latina y el Caribe, creada en 1947. Quiere decir que Kubitschek, cuando llega en 1956 a la presidencia en Brasil, como Frondizi, ya conocían en el debate académico y en el debate regional las teorías sobre el desarrollismo. ¿Está claro? O sea, 10 años después o 11 años después asume Frondizi y 9 años después asume Kubitschek en Brasil. La sede va a estar en Santiago de Chile. Y como dijimos, se busca dar un mayor énfasis al modelo de sustitución de importaciones como método para crecer en la economía de los países latinoamericanos. Se crean empresas de carácter público, esto es muy importante, donde el Estado las protege de la competencia extranjera. Esto es fundamental, porque hay un desarrollo del Estado empresarial en América Latina. No solamente las empresas de servicio, sino, por ejemplo, empresas del Estado vinculadas a la producción de armas, a la producción de minerales o extracción de minerales, un conjunto de empresas vinculadas al Estado, energía, ¿sí? Telecomunicaciones, grandes empresas industriales, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la idea entonces del desarrollismo? Cambiar esta ecuación que ustedes ven acá. Esta es la idea. Es romper esta dependencia entre periferia y centro. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, No estoy perdón, se entendiendo ve toda nada. la cuadrícula, no se ve lo que está presentando. ¿No se ve nada? Todas las capturas de pantalla. No se ve nada. No se ve una en especial, se ven todas. Se ve. Ah, no se ve no se ve una en Se ve como particular. Es la una carpeta carpeta. completa. Claro, Claro. no se ven las capturas de pantalla. Dice captura de pantalla, estamos viendo todas en chiquitita, pero no en grande. No sé si me explico. Perfecto. ¿Ahí? Ahí va, ahora sí. Bueno. Entonces todo lo que hablé fue el pedo, básicamente, ¿o no? No, lo que No, hablaste se no. entendió, se entendió. Bueno, Los gráficos están buenos igual. pero bueno. Yo pasaba, nadie me decía nada. Bueno, nada. Ahora voy a resumir. Bueno, esto básicamente es la ecuación que los desarrollistas entendían que había que cambiar. Básicamente es esta. Porque en los términos del intercambio, la periferia lo que terminaba haciendo es necesitar cada vez mucho más dólares
para poder comprar lo mismo que compraba antes. Y esto hacía que los países de América Latina estén cada vez más condenados a su situación de dependencia. Como dije anteriormente, algunos de esos gobiernos, como el gobierno de Kubitschek y el gobierno de Frondizi y otros gobiernos de América Latina, que van a aprovechar el conjunto de inversiones extranjeras, que van a aprovechar cierto crecimiento económico. Es interesante, América Latina en esas décadas crece al 2%, pero se va a producir algo interesante. 63% va a aumentar la urbanización y además algo interesante, se va a producir una migración muy fuerte en todos los países del campo a las ciudades. En los años 60 y en los años 70 la fisonomía de las ciudades de América Latina van a modificarse sustancialmente. Bien. Por lo tanto, estas posiciones desarrollistas son parte de discusiones económicas de la época que, si ustedes lo ubican en el mundo, están en el marco de la Guerra Fría, pero también están en el marco de los desarrollos de la posguerra. Y sobre todo, de poner el ojo no ya en Europa, sino de poner el ojo en las zonas periféricas. Zonas periféricas que, como dijimos en la anterior clase, van a ser parte de la disputa geopolítica, ¿sí? Muy bien. Algunos procesos importantes a tener en cuenta en este desarrollo, en esta década desarrollista, que posiblemente empiece en los años mediados de los 50, donde los grandes populismos como el brasileño, como el mexicano, como el argentino, comiencen a darse cuenta que sus procesos de sionismo y su desarrollo nacional empiezan a tener problemas para conseguir dólares y comienzan a darse cuenta que sus procesos industriales, los que pudieron realizarlo, están obsoletos y necesitan inversión extranjera. Como dije, la inversión extranjera de posguerra de los Estados Unidos comienza a fluir hacia América Latina, comienza a tener un ímpetu muy importante. Lo dije hace un rato, la inversión extranjera va a crecer en la década del 60 el doble, ¿sí? Pero se producen algunos fenómenos interesantes además. Primero, la migración de los interiores a las ciudades, y además se produce un fenómeno interesantísimo de la concentración de la riqueza, para que ustedes tengan, en todos los países latinoamericanos, para que ustedes tengan una idea, en la década del 60, el 5% de la población de Brasil, o sea, el 5% más rico de la población de Brasil, concentra el 50% de la riqueza de Brasil. ¿Queda claro? Para que ustedes tengan una idea. Por lo tanto, al conjunto de inversiones extranjeras, a la concentración de riqueza, a la migración del interior a los centros urbanos. Imagínense los conflictos que van a producirse, sociales y económicos. En el caso de la Argentina, además, esto lo van a estudiar con sus profesores y profesoras, se le agrega el golpe de Estado contra el peronismo, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollismo latinoamericano, la propuesta de desarrollo
latinoamericano va a traer grandes conflictos. Va a traer grandes conflictos y va a potenciar, y esto es muy importante, y va a potenciar dos grandes tradiciones políticas. El nacionalismo, que va a plantear o va a ver en las inversiones extranjeras un aumento de la dependencia, no una ayuda para salir de la dependencia, sino un aumento de la dependencia, y las izquierdas. Fíjense que en este proceso los nacionalismos comienzan a hablar con las izquierdas. ¿Está claro? Por eso van a empezar a constituirse expresiones guerrilleras que van a entablar un diálogo entre nacionalistas y marxistas, o entre nacionalistas y socialistas. Esto después para pensar la Argentina también. Vamos a algunas cuestiones históricas importantes. 1952, en Cuba se produce el golpe de Fulgencio Batista, y ese golpe va a... Miren qué interesante, uno se pregunta, ¿la revolución de Cuba fue porque Cuba era pobre? No. ¿Era porque había miseria? No. Era porque efectivamente la inversión extranjera había traído problemas sociales y además se había producido un golpe de Estado que cercenaba todas las libertades públicas. Por lo tanto, la revolución cubana no se da por la pobreza, sino se da por las modificaciones que introduce la inversión extranjera en Cuba. ¿Qué quiero decir con esto? Que en América Latina se va a producir a través de el desembarco de la inversión extranjera y de las modificaciones en la urbanidad y en los reclamos sociales, se va a empezar a producir ese diálogo entre nacionalistas y marxistas. Con un agregado, y a esto hay que anotarlo, con el agregado de que cada vez a los países de América Latina necesitan producir más dólares para obtener importaciones. En ese combo, el conflicto social crece. Y en la Argentina crece además por la proscripción del peronismo. En 1956, un conjunto de cubanos decide desarrollar la expedición, ¿sí? La expedición del Granma, que es lo que de alguna manera va a dar el inicio de la Revolución Cubana. 3 años después, Fidel Castro, Cienfuegos y el Che Guevara, entre otros, se van a convertir en los grandes vencedores de esa rebelión o de esa revolución que llevan adelante. En este marco de discusión sobre el desarrollismo, en este marco de una revolución triunfante que para los años 60, 61 va definiendo su orientación socialista, se crea en 1961 la Alianza para el Progreso. Veamos algunas cosas interesantes de la Alianza para el Progreso. ¿Qué proponía la Alianza para el Progreso? Una invención, como dije la otra vez, del gobierno de Kennedy. Kennedy había desarrollado, como ya algunos otros gobiernos norteamericanos, habían planteado una estrategia doble. Por un lado, combatir al comunismo financiando estrategias militares o civiles que limiten el comunismo y a su vez
construyendo grandes políticas de inversión. Si uno analiza lo que implicaba la Alianza para el Progreso, uno diría, a ver, veamos qué dice la Alianza para el Progreso. Primero aparece algo paradójico, reforma agraria. ¿Sí? Reforma agraria, alfabetización, mantenimiento del sistema electoral y del orden representativo, y inversiones en el sistema industrial. Fíjese qué interesante. La Alianza para el Progreso, que va a durar muy poco, tiene como una agenda que está pensando directamente en cómo desactivar cualquier conflicto social que lleve a esos países al comunismo. Mientras se desarrolla la Alianza para el Progreso, ese mismo año, 1961, se produce la invasión de los Estados Unidos en Bahía de los Cochinos. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. O sea, hay un intento financiado de los Estados Unidos para recuperar Cuba. O mejor dicho, para destruir el proceso revolucionario. Por lo tanto el desarrollismo como la Alianza para el Progreso, además de tener objetivos diferenciales en principio, tenían como mirada, una mirada muy modernizadora de América Latina y una mirada que empezaba a detectar que la conflictividad social iba a terminar en procesos revolucionarios. Por lo tanto, las inversiones extranjeras y la falta de dólares, paradójicamente, fue leído por estos sectores nacionalistas y marxistas que comenzaban a organizarse en algunos de los países, como en la Argentina, como en Uruguay, como en Bolivia. De alguna manera empiezan a aparecer las izquierdas con un agregado importante, porque en esos procesos que se dan en los años 60 de crecimiento, que como dije son modestos, pero son crecimientos al fin y donde hay mucha migración del campo a la ciudad, hay una transformación de la vida social, también hay una transformación muy vinculada a los jóvenes y a las jóvenes. Empieza a producirse de alguna manera, a observarse lo que implicó la incorporación de las mujeres en el mundo laboral. Y en los años 60 ya no solamente había un reclamo por la paridad salarial entre hombres y mujeres, sino que empezaban a aparecer tendencias culturales como las minifaldas, como miradas sobre la concepción, sobre la natalidad. ¿Por qué digo esto? Por algo muy interesante, porque tanto el desarrollismo como la Alianza para el Progreso, en su medida, van a hablar de una industrialización planificada. La idea de planificación aparece. Planificación familiar, planificación industrial. Por lo tanto, inclusive la idea de planificar la natalidad introduce las pastillas anticonceptivas. Y eso produce una liberación de las mujeres con respecto a el mundo familiar. Empezar a tomar decisiones de cuándo quieren o no quedar embarazadas. Esto que parece tal vez hoy parece como una especie de no novedad o de algo común,
efectivamente en los años 60 comienza a tener un ímpetu muy importante, porque empieza a modificar las estructuras familiares. ¿Qué más? Los países de América Latina, en este proceso que se va a dar entre los años 50 y 70, comienzan a desarrollar algunas de sus industrias con la inversión extranjera en algunos casos, con algunos programas de la Alianza para el Progreso. Comienzan a desarrollar reformas agrarias. Por ejemplo, Honduras. ¿Sí? Es interesante esto. Estados Unidos promovía las reformas agrarias. Centroamérica, algunos países de América del Sur, en otros no. Pero esto es interesante para observar cómo la competencia de los Estados Unidos con la Unión Soviética buscaban formas de reparación económica que no lleven a los actores al comunismo. Aunque después, en los años 70, vamos a ver que América Latina está de alguna manera atravesada por las luchas armadas, paradójicamente. ¿Sí? En la Argentina, a esta conflictividad económica de no poder obtener dólares, de ampliar la inversión extranjera, de intentar sustituir más de lo que había sustituido el peronismo, de renovar algunas inversiones en sectores estratégicos como el petróleo. Además de eso, el gobierno de Frondizi y los gobiernos posteriores hasta 1973 van a tener problemas con un actor que ha sido expulsado de la política, que es el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque el desarrollismo que tenía en la cabeza la construcción de instituciones representativas y sistemas electorales no los va a lograr en América Latina. Por algo muy sociológicamente interesante. Porque no es que vos desarrollás industria y tenés democracia. ¿Se entiende mecánicamente? No es así como funciona una sociedad. ¿Está claro? No es porque yo vacune 100 millones de personas, las 100 millones de personas me van a votar. ¿Queda claro? Estoy poniendo un extremo. Pero el desarrollo de la industria no trae mecánicamente democracia, que era algo que sí Estados Unidos pensaba que podía hacerse. Y el desarrollismo también. Entendía que el desarrollo iba a traer la modernización de la sociedad y que sociedades modernas son democráticas. Y hoy nosotros tenemos como ejemplo en el mundo que hay sociedades hipermodernas que no son democráticas. ¿O no? En esos años se creía que sociedades modernas eran sociedades que iban a llegar a la democracia. Por lo tanto, el desarrollismo como la Alianza para el Progreso van a observar ya a fines de los 70 que inclusive el crecimiento de algunos de los países y de su modificación de las estructuras productivas e industriales no van a traer democracia, sino en algunos casos van a traer dictaduras. ¿Queda claro? ¿Sí? Profe, ¿lo Bien. puede repetir porque se me cortó? Perdón. A ver si me acuerdo, porque la vejez es para mí también. Lo que decía es que si el desarrollismo y la Alianza para el Progreso habían apostado por las democracias, en los años 60,
cuando vemos América Latina, no vemos órdenes democráticos. 1964, golpe de Estado en Brasil. 1955, golpe de Estado en la Argentina y expulsión del peronismo. Inestabilidad que duró hasta los años 73. Golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado en Ecuador, y así un conjunto de conflictos que se dan en los años 60, que esta idea de que con el progreso económico y con la modernización del mundo industrial y del mundo cultural iba a traer democracia, estaba claro que no. 1968 también hay un golpe de Estado en Perú. Inclusive, miren lo que les digo, hay golpes militares de militares reformistas, como en El Salvador, como en Perú en los años 60. No es que los militares eran todos los mismos que en la Argentina, sino que inclusive en algunos países comienzan a aparecer militares reformistas que asumen por golpes de Estado y que desarrollan reformas estructurales. Y que esas reformas estructurales, paradójicamente, tenían mucho que ver con lo que había planteado el desarrollismo, por lo menos en el aspecto de la sustitución de importaciones. El gobierno de Velasco Alvarado en Perú, por ejemplo, hasta crea una gaseosa propia, que es la Inca Kola. ¿Sí? No sé si alguna vez la vieron. Hay un conjunto de procesos que se van a dar, que Perdón, van incluso... Sí, ¿puedo hacer una consulta? sí. Cuando se dice o cuando decís esto, el golpe de Estado que se da inclusive por los reformistas, es digamos por esta tendencia o el origen de esta reforma liberal que se da de este grupo de profesionales, ponerle de abogados, de contadores o de médicos que se dieron en ese momento, que impulsaron la reforma, ¿o no? No, cuando digo militares reformistas, digo militares, no digo liberales. Y digo, cuando digo reformistas... entonces está bien, me confundí el concepto. No, espera, pará, que está bien, Está igual, bien. la pregunta está bien. Militares reformistas. Claro, son militares, claro, ok. Pero pará. Sí. Militares reformistas que se introducen en este debate que yo les comenté, que se va produciendo lentamente entre nacionalistas y marxistas. ¿Qué quiero decir con esto? Las reformas que se empiezan a dar a fines de los 50 y principios de los 60 en América Latina, con la inversión extranjera, con la poca capacidad de producir dólares, con las migraciones del interior a los centros urbanos, van produciendo una mirada de mayor dependencia y de crítica a la dependencia, donde el nacionalismo va a entender que ese problema de dependencia se lo deben a esas inversiones extranjeras, y los marxistas o los socialistas o las corrientes de izquierda van a pensar más o menos lo mismo, con otros problemas que introducen en el aspecto laboral y en su discusión contra el capitalismo. Por lo tanto, muchos de esos militares reformistas son militares nacionalistas, que si bien llevan adelante procesos de sustitución de importaciones e inclusive de reformas agrarias, van a tratar de limitar todo lo que puedan la inversión extranjera o por lo menos la influencia extranjera. ¿Está claro? Entonces, en los años 60, esa imaginación del desarrollismo en el aspecto político de que la modernización y el desarrollo industrial iban a traer democracias,
no se produjo. Todo lo contrario. Comenzamos a ver un ciclo de golpes de Estado. ¿De qué tipo? En Argentina, obviamente, antidemocrático y antirreformista en su persecución contra el peronismo, pero en otros países, si bien van a ser golpes de Estado y son golpes de Estado anticomunistas, van a intentar desarrollar algún tipo de reformas muy vinculadas a los nacionalismos. ¿Está claro? Son obviamente nacionalismos militares, pero de alguna manera son parte de estas corrientes políticas que comienzan a emerger con fuerza en los años 60 latinoamericanos. En la Argentina ya teníamos una experiencia de nacionalismo popular que había sido el peronismo. ¿Sí? Que va a ser muy fuerte de los años 50. No solamente va a ser muy fuerte, sino que va a ser un actor importantísimo en resistir alguna de las transformaciones que se van a dar a partir de los años 60 en la Argentina. ¿Está claro? Muy bien. Para no excedernos de las 7. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.